nosotros son muchachos y muchachas de sectores medios y bajos que han llegado al final de secundaria y ahí se dan cuenta de que ese cartón de secundaria que tienen, que viene de una escuela pública o de un liceo público, no vale lo mismo de verdad que el que vale el otro, ¿no es cierto? Y por lo tanto dice, bueno, yo pese a que me dieron todo, yo encuentro que no me dieron nada y es todo para ellos y nada para nosotros, vamos. Esta es una reflexión sobre por qué hay que tener integración y igualdad, lo dejamos, déjame ir a la última, aquí me quiero parar y terminar con esto. Yo creo que si uno mira desde América Latina hoy día este escenario, nosotros nos encontramos con una situación bien especial y es que este nuevo capitalismo no es que se nos viene, se nos vino. En este nuevo capitalismo, ¿no es cierto?, la educación de cada persona es muy importante, pero tiene que ser una muy buena educación, tiene que ser una educación que posibilite a las personas tener criterios de discernimiento sobre lo que aprende, criterios de discernimiento sobre lo moral. O sea, es una educación de sujetos, ¿no?, que van a tener que valérsela en un mundo individualizado. Sabemos, y los datos son enormes en todos nuestros países, que la exigencia de escolaridad es cada vez mayor en América Latina. Para salir en forma permanente de la pobreza, en países como Paraguay se necesitan 11 años de escuela, en países como Chile se necesitan 15. Si tú estás bajo eso, estás rebotando con un nivel de salario donde hoy día te puede ir bien, mañana te puede ir mal. O sea, en el fondo, el tema de la educación es central. Segundo lugar, el hecho de tener sociedades democráticas, en nuestro caso, pasa por romper, quebrar la segregación y desigualdad que tenemos en la educación. Si no, esto de la democracia es un chiste. Es un ave que va a venir, que se va a ir, que va a venir y se va a ir. No va a ser estable. Entonces, tenemos un desafío educativo enorme. Y de nuevo, acá están los docentes. Hay una nueva identidad docente que tiene que contribuir a la igualdad y hacer posible la democracia. Yo creo que la identidad docente, lo que le ha dado fuerza a los profesores y profesoras de este continente, es que ellos tuvimos siempre este concepto que estábamos creando civilización. Estábamos permitiéndole al pueblo hablar. Y eso lo hicimos con una educación pública, básica, menguada para todos. En este minuto tenemos que dar un salto y darle una educación de gran calidad a todos. Y ese tiene que ser nuestro próximo ideario, ¿no es cierto? O sea, una identidad docente basada en la igualdad educativa. Yo creo que eso es central. Mediante, ¿qué cosa? Formación intelectual sólida, formación moral sólida y formación ciudadana sólida. La primera pregunta que uno se hace, bueno, ¿nosotros tenemos una formación intelectual, moral y ciudadana sólida? Bueno, si no la tenemos, está claro por dónde tenemos que comenzar, ¿no es cierto? Pero esa es la pega que nos toca. Esta es una tarea colectiva y con eso termino, ¿no es cierto? Es una tarea de comunidades de profesionales, este mundo incierto en el cual todos tenemos más preguntas que respuestas. No es un mundo que podamos enfrentar solo. O sea, el mundo nos lleva a la disgregación y a la individuación, pero la única posibilidad de responder en serio es a través de comunidades profesionales de aprendizaje. Muchas gracias. Muy bien, damos paso entonces a la doctora Marisa García Zamora. Ella es vicepresidenta del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, profesora de Química egresada del Instituto de Profesores Artigas, Química Farmacéutica egresada de la Universidad... Un papelito. Ya. En educación media, ha sido profesora, también en educación secundaria y en educación técnica. Ha trabajado en la cátedra de Físico-Química en la Facultad de Química, ha elaborado mucho material didáctico para estudiantes y docentes, ha publicado artículos de investigación,
Ha participado en múltiples congresos y seminarios como organizadora, ponente y conferencista. Ha sido fundadora y primera presidenta de la Asociación de Docentes de Química del Uruguay. Dejamos entonces el uso de la palabra a Marisa. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que les voy a tener que confesar es que me produce un gran desajuste y un gran desacomodo tener que hacer comentarios sobre una ponencia de la calidad y de la jerarquía que nos ha planteado el profesor el doctor Eduardo García. ¿García? No, García. El profesor García, que da, como decía aquí la doctora Valdivieso, que nos da para una larga reflexión por digamos, un análisis tan holístico de la situación que estamos viviendo en este momento. En principio, yo fui tratando de ver de toda esa presentación que hizo, qué es de todo eso lo que afecta de alguna manera la labor docente y la postura de la institución educativa. Es decir, cómo se compromete, cómo es necesario el cambio, cómo se enfrentan los docentes a una situación en la cual, como indicaba el disertante, son mucho más las preguntas que las respuestas que tenemos, son mucho más las carencias en nuestra formación como docentes, porque nos hemos formado hace años cuando esta situación no estaba ni cerca de verse como se ha presentado ahora, y estamos en este momento en una situación diferente. De alguna manera yo quería hacer algunas reflexiones adicionales a lo que se le ha planteado después de esta introducción, que realmente se requeriría un tiempo de reflexión largo para poder realmente hacer un comentario de esta conferencia. Hay alguna cosa que yo pensaba mientras estaba hablando el disertante, que es que no es demasiado claro que los docentes ya no enseñan como aprendieron, aun cuando los escenarios cambiaron y siguen cambiando. Yo creo que uno de los grandes problemas de las escuelas es que justamente, y pese a que hay muchos esfuerzos y hay muchas buenas intenciones y hay muchas actividades propuestas, pero no es tan excepcional que los maestros y los profesores sigan dando sus clases y enfrentando sus actividades como si nada hubiera pasado. Es decir, como si el mundo siguiera siendo aquel mundo pleno de seguridades, aquel mundo en el cual las tradiciones debían de alguna manera transmitirse a los estudiantes, de alguna manera, tal como yo recibí la enseñanza, de la misma manera la imparto. Pese a toda la convulsión planteada, yo creo que no es excepcional, diría que es bastante frecuente que el docente no haya asumido, y si lo asumió, que capaz que sí, no lo puede resolver, no lo sabe resolver, no tiene los elementos para resolverlo. Y en ese sentido es que entiendo que la formación docente, la formación continua, la formación en servicio, el acercamiento del docente a actividades de mejoramiento, de formación y de reflexión sobre, por un lado, la importancia de la tarea que tiene entre manos, y por otro lado, las estrategias metodológicas muy distintas que tiene que emplear hoy de lo que empleaba hace 15 años. No estoy hablando estoy hablando del siglo pasado en realidad, pero no estoy hablando de tan lejos, estoy hablando de hace unos pocos años. De la misma manera como el famoso malestar docente, que tiene que ver con un docente que no se siente reconocido, con un docente que no siente que tiene el respeto de sus estudiantes, el respeto de los padres, el respeto de la entidad escolar, de alguna manera se explica por este desajuste entre lo que es el mundo que nos rodea y lo que es lo que el docente tiene
y cuando hablo del docente no hablo en general, digo, reconozco la existencia de muchos casos de docentes que han buscado los mecanismos para ponerse al día de alguna manera, para estar al tanto de lo que se requiere de ellos en este momento. Con respecto a, y digo dentro del panorama general de la conferencia, que me parece muy disfrutable, pero sigo pensando en un docente de aula frente a sus alumnos. Es cierto que la información ya no llega desde la escuela, eso es evidente. La información llega por todos lados, la información llega a todas partes. No estoy tan segura que esté disponible para todos. Es decir, yo vengo de Uruguay, Uruguay es un país muy chiquito. Yo ayer, cuando escuchaba algunos de los números que se planteaba acá, tomaba conciencia de nuestra pequeñez, y nosotros tenemos todavía pocos, pero tenemos algunos sectores en el país, por ejemplo, que no tienen conexión eléctrica, ni hablar de conexión de internet. Entonces digo, no necesariamente todas las escuelitas rurales que están diseminadas por todo el país tienen la posibilidad de acceso a las fuentes de información, por más que sea creciente el número de gente que está en condiciones de llegar, pero cuando estamos hablando de una sociedad que está evolucionando hacia la sociedad del conocimiento, nos está quedando un porcentaje pequeño, pero no despreciable, de gente de niños, de familias, que no tienen acceso a determinadas formas de información. Entonces, yo pienso que si bien estamos en la época de la sociedad de la información y que eso está avanzando notoriamente y que eso introduce una diferencia en la forma de aprender de los estudiantes y por lo tanto es imprescindible cambiar la forma de enseñar, creo que también hay que tener presente que ese fenómeno no es tan general como se pretende. De todas maneras, la información está disponible y está progresivamente disponible. Y por lo tanto, el docente tiene que de alguna manera buscar las formas de desarrollar las capacidades de aprendizaje de sus estudiantes. Yo no sé si estoy de acuerdo, y eso es una cosa que tendría que pensar y en algún momento conversarlo, si la educación discrimina y se aumenta la desigualdad y aumenta la segregación. Yo sigo creyendo que es en el ámbito escolar donde se tiende a producir, no digo que se produzca y no digo que se logre, pero por lo menos se busca la posibilidad de cohesión y la posibilidad de disminuir la fragmentación de la sociedad. Estoy hablando desde un país donde la incidencia de la enseñanza privada es relativamente pequeña, es decir, nosotros tenemos tanto a nivel de primaria como de secundaria no más de un 10 a un 12% de instituciones privadas. Pero de todas maneras, creo que la escuela sigue siendo quizás el único ámbito en el cual se procura disminuir el nivel de segregación y el nivel de fragmentación. De todas maneras, es claro que para un docente, en este momento, la transmisión de conocimientos es una tarea, no voy a decir que inútil, pero está razonablemente cerca. Es decir, fundamentalmente, su rol tiene que ver con el alto nivel de abstracción que tiene que conseguir de sus estudiantes, con el dominio de diferentes tipos de lenguaje, con la capacidad para diseñar actividades, para desarrollar la creatividad, la habilidad de trabajar con otros, y por lo tanto eso implica un cambio importante en el rol del docente, que, como decía bien el doctor Eduardo García, es eficaz de alguna manera para transmitir tradiciones, es eficaz para preparar el cambio. Yo voy a hacer dos pequeñas menciones a cosas particulares. No me vas a sacar la tarjeta roja. Una tiene que ver con, yo daba clase en formación docente hasta no hace demasiado tiempo, y entonces en algún momento le comenté a algún estudiante, le digo, bueno, pero
Tú lo que tienes que aprender es a pensar por ti mismo, a cuestionar, a buscar alternativas, a buscar soluciones. En definitiva, tienes que aprender a pensar al resolver un problema, cómo se resuelve un problema sin mi presencia. Es decir, yo estoy aquí para ayudarte a buscar el camino, pero lo tienes que resolver tú. Y entonces me miró y me dijo, bueno, yo necesito que tú me enseñes a pensar. Y en ese momento yo dije, caramba, no es fácil la tarea de enseñar a pensar. Era rápido contestar y creo que era honesto y sigo pensando que es honesto, decirle, bueno, lo que estoy haciendo desde el principio del curso es eso. Es decir, lo que yo estoy haciendo desde el principio del curso es enfocando el curso de modo de tratar de darles a ustedes la autonomía, la posibilidad de crear, pero digo, no es fácil el aprender a aprender. No es fácil, enseñar a aprender, no es fácil. Entonces, yo mirando un poco la propuesta, que es mucho más globalizadora, pero desde el punto de vista de la institución educativa y desde el punto de vista del compromiso docente, veo dificultades importantes y veo que eso nos lleva muy rápidamente hacia la formación permanente de docentes. Con respecto a las TICs, solamente un comentario. El Uruguay es, creo que por ahora, el único país que se ha animado a poner una computadora a un niño una computadora en todo el país funcionando a partir del año que viene. Se inició a partir del año pasado en una localidad pequeña en el interior del país. Este año se está haciendo la distribución de las laptops en todos los departamentos del interior y el año que viene se va a hacer en Montevideo, con un seguimiento muy próximo, es decir, con un apoyo tecnológico importante, pero con un seguimiento muy próximo y con un trabajo de los maestros que se resistieron tremendamente a la introducción de la computadora, porque el alumno iba a saber más que ellos. Obviamente a cada chico le estaban dando una laptop que se la podía llevar a su casa, en la que podía trabajar desde su casa y podía trabajar con su familia, y eso hacía que seguramente el niño que es un nativo digital era algo así, el niño que la iba a dominar mucho más rápidamente que el maestro, y el maestro iba a quedar en inferioridad de condiciones. Se les preparó, se trabajó con ellos, se apoyó mucho en una pequeña localidad donde se ajustaron una serie de parámetros, y es importante cómo no se puede predecir con carácter general lo que va a suceder, pero es importante cómo a esos niños les cambió la vida en la escuela, cómo les fomentó el gusto y la necesidad de leer. La máquina les estaba dando las instrucciones escritas, entonces el chico no tenía más remedio que, a pesar de tener dificultades de lectura, tener que aprender mucho más rápido a leer. Incluso la parte de intercambio con otros estudiantes, tienen pequeñas camaritas fotográficas, entonces grabaron, no sé, la aparición de un ternero por una vaca, y eso fue de alguna manera distribuido en toda la colectividad. Incluso creo que salió al exterior como una especie de actividad que se podía realizar. Lo que yo quería decir en definitiva es que todos estos cambios tan bien planteados, aunque yo pueda tener alguna discrepancia con alguno, pero digo que están muy bien planteados por el doctor Eduardo García Huidobro, a mí me llevan a pensar en el problema de la formación, la preparación de los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza por un lado, para mejorar la situación de malestar docente por otro, y para mejorar la fragmentación social y la separación de nuestros niños, que es muy marcada en los últimos años. Es un país un tanto especial en algún sentido, el Uruguay, pero que se ha marcado mucho más en los últimos años, y que hay que hacer un esfuerzo importante, no solo desde la educación, pero también desde la educación, para superar la fragmentación social y para superar la diferencia entre nuestros niños. Muchas gracias. Damos la palabra a Patricia Salas Obrien. Ella es bachiller y licenciada en Sociología. Es magíster en Políticas Sociales con estudios de doctorado en Ciencias Sociales. Actualmente, y desde hace un buen tiempo, es docente principal de la Universidad Nacional de San Agustín,
miembro directivo del Consejo Nacional de Educación, del cual hasta hace pocos meses fue una distinguida presidenta. Le doy la palabra a Patricia. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos. Muy buenos días con todos y con todas. La reflexión que nos hace Juan Eduardo realmente me parece relevante, porque si no estamos pensando en qué mundo vivimos o qué mundo se nos viene, cómo vamos a organizar la educación y cómo vamos a organizar nuestra responsabilidad y nuestro rol docente. Entonces eso me parece relevante. Y me hacía recordar también una conferencia de Juana Bugatás, culpable además de que yo esté en estos temas educativos. Él decía en una clase de doctorado precisamente que el mundo estaba desenvolviéndose en una tensión muy fuerte y que la resolución de esa tensión o la tendencia que pudiera devenir de ella podría marcar los rumbos de la humanidad y creo que también los de la educación. Decía que esta tensión fuerte era entre dos fuerzas muy grandes en la lógica del desarrollo, una dominada por el sistema económico-financiero internacional y el otro dominado o planteado por el sistema de derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, decía él, si el sistema económico financiero internacional logra poner o imponer la lógica de lo que va a ser el futuro de la humanidad y el destino de los millones de niños y niñas en el mundo va a ser totalmente diferente si logramos más bien imponer y hacer avanzar una lógica de derechos humanos, que es esta lógica de pensar en que la educación es un derecho, que los más pobres o los que están en situación de vulnerabilidad tienen el derecho a tener atención. Es esta lógica de pensar en el derecho a la igualdad en los resultados y no solamente en las oportunidades, etc. Entonces yo creo que esta tensión, recordar esta tensión viene al caso porque si bien es cierto lo que se ha dibujado en la exposición lo estamos viviendo, la pregunta es si lo queremos seguir viviendo así o si vamos a ejercer el derecho de imaginarnos también el mundo del futuro y trabajar en ese sentido. Es decir, cómo vamos a ser capaces de utilizar, potenciar, hacer uso de las promesas o de las oportunidades que nos brindan estos escenarios y cómo vamos a ser capaces de, en medio de eso también, revertir o ser capaces de frenar o controlar o contener las cosas negativas que esto nos trae, ¿no? La idea de individualismo y no solo individuación, la idea de soledad y pérdida de comunidad, me parecen cosas que no deseamos para nuestra propia vida, ni la de nuestros hijos, ni el futuro de la comunidad. Entonces, desde esta reflexión, que otra vez es una pregunta y una incertidumbre y no una certeza, ¿verdad? Creo que estamos ante dos situaciones. Uno, ponernos a pensar otra vez qué es la escuela. La escuela es el parche que va a sustituir a la familia, al Estado, a la comunidad como la generadora de los principios, las creencias y la forma de vivir que necesitan los niños y las niñas. La escuela está cumpliendo eso, si no veamos la cantidad de cosas que le estamos pidiendo a la escuela. No solamente el aprender a aprender o el desarrollo intelectual de los niños y de las niñas, sino también estamos pidiendo que enseñe medio ambiente, interculturalidad, democracia, equidad de género. Y veamos además la cantidad de escuelas. Nosotros decimos en el Perú que las hemos convertido en Tupac Amaru. Tupac Amaru es un personaje en el Perú que fue condenado a morir descuartizado. Y a veces hacemos eso con las escuelas, cuando aparece una ONG diciendo vamos a hacer educación no sé, ambiental, o aparece un programa del Estado, vamos a incluirle computadoras, y después aparece el municipio diciendo vamos a hacer educación ciudadana, entonces, y en medio de eso tienen el currículo, entonces los maestros están jaloneados en qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la escuela? ¿Cuál es el rol que le vamos a asignar? Seamos sinceros, seamos claros, delimitemos el rol y la responsabilidad de la escuela para podérselo, en primer lugar, ayudarla a instrumentar y en segundo lugar, demandárselo, ¿no es cierto? Eso me parece un elemento que tendremos que ir trabajando,
porque está también directamente relacionada con cuál es la responsabilidad que le vamos a pedir a los docentes de su propia función, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser entonces la relación de la escuela con la familia? ¿La escuela va a sustituir a la familia y le va a enseñar al padre a educar a sus hijos y a sus hijas? ¿O la escuela tiene que ayudar a la familia a hacer crecer y desarrollarle a sus hijos y a sus hijas? Esa relación es una relación que tenemos que discutir y que tenemos que plantear, admitiendo también esto que decía Juan Eduardo, de que las familias también están absolutamente desconcertadas en cómo criar a sus hijos. Y creo que esto nos pone también pues en la encrucijada de que la lógica de la educación no es solamente el decidir qué vamos a enseñar, qué no vamos a enseñar, sino que está atravesando nuestro sistema de creencias, está atravesando nuestra cultura misma. No se trata solamente de qué sabemos y qué no sabemos, se trata también de qué creemos y qué no creemos, de qué somos y de qué queremos ser, y cómo eso se va a transmitir en la educación. Esta lógica civilizatoria del rol docente y de la escuela, creo que es bien importante rescatarla, porque en efecto la escuela ha sido el segundo espacio de socialización, decíamos los sociólogos, el primero la familia, es decir, donde aprendemos a vivir en sociedad, eso significa socialización. Entonces, en efecto, sí hay una función de ayudar a aprender a vivir correctamente, digamos, o con posibilidades de éxito en la sociedad. Si nosotros revisamos esto hace unos, no sé, 30 o 40 años, eso desde el maestro era bastante fácil, porque si no todos, la gran mayoría del maestro era un maestro de clase media y urbano, es decir, tenía el esquema de lo que la sociedad debía ser en su propia experiencia vital. Entonces, al lado de enseñar matemáticas, enseñar a vivir, digamos, adecuadamente en la sociedad, era casi natural. Pero hoy día la gran mayoría de nuestros maestros provienen más bien de sectores populares, sectores marginales, y de estos sectores excluidos o segregados de las oportunidades que da el conjunto de la ciencia, tecnología, la economía, etc. Y vienen además de escuelas pobres que han sido, entonces también son producto de esa educación segregada, eso que Manuel Bello llama el apartheid educativo, que termina por reproducirse. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un maestro que está fuera de la tendencia, digamos, de lo que queremos o querríamos que sea la sociedad, que sea un portador de esa sociedad? Entonces, creo que ahí tenemos un desafío muy, pero muy importante en lo que es o debiera ser la formación docente, ¿verdad? Y el rol que estamos tratando de admitir. El mercado es un tema que se nos atraviesa de muchísimas maneras. Es cierto que es una lógica arrasadora la del mercado, pero también creo que lo que hay que reconocer es que el mercado actualmente está en gravísimos problemas para sustentarse a sí mismo. El mercado de hoy no es el mercado que se imaginó en los principios del capitalismo, en donde la lógica de la competencia era una lógica medianamente razonable para ver quién era el mejor y que podía salir adelante, porque más o menos las condiciones de competencia eran equiparables. Hoy por día las condiciones de competencia son absolutamente asimétricas en cualquiera de los campos del mercado que nos querramos imaginar. Y eso es lo que los propios economistas dirían, atreviéndome a citar a algunos de mis amigos economistas que me enseñaron estas cosas, una de las grandes fallas del mercado, la asimetría de las condiciones o la asimetría de la información. Entonces, yo no entiendo por qué estamos haciéndole tanto caso a un mercado que está teniendo graves problemas de sustentarse a sí mismo. Yo no comprendo por qué tenemos que tener un TLC para liberalizar un mercado si se supone que la lógica del mercado